¡Qué viaje! Edición Japón. Nice. No, es una locura esto. O sea, hubo algunos padres que recogieron los niños antes de que los evacuaran, pero otros no vinieron los padres porque trabajaron o lo que sea, claro. Y muchos de esos son los que murieron. O sea, el 90%. Se salvaron como pocos. María, ¿tú qué sabes la historia? ¿Puedes contarla a la cámara? A ver, tampoco... Más o menos. Aproximadamente. Bueno, a ver, lo que sé es que en principio la escuela era el punto de evacuación, pero lo que no sabían es que el tsunami era tan alto, tan grande, que la escuela no iba a servir de nada. Entonces, los hicieron ir hacia el río, a los niños de la escuela, pero no sabían que el tsunami estaba viniendo por el río y que el río estaba subiendo mucho el nivel. O sea, el nivel del agua estaba subiendo mucho. Entonces, cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde y algunos consiguieron llegar. En plan, puede que 2 niños consiguieran llegar al monte y el resto, pues, murieron por causa del tsunami que vino por el río. O sea, hubo mucha polémica porque los profesores estuvieron años y años intentando que admitieran de que fue negligencia por parte de los profesores porque no lo habían estudiado bien. Y porque en teoría no los tendría que haber llevado por el río, tendría que haber hecho no sé qué, pero también mucha gente no sabía que el tsunami era tan alto y todo el rollo. Mira un poco ese. Sí. Puta locura. Y ahora llego yo y os pongo en contexto. Hemos venido a un colegio que fue afectado por un tsunami y estamos en sus ruinas. Ahora os enseño el mapa y todo. Y vamos a ver las ruinas. Esto no es en Cazafantasmas, lo siento chicos, pero es similar, en verdad es similar. ¿Ves? Ahora el evacuation point está ahí abajo. Y la bala llegó hasta aquí. 10 metros de agua. Ya ves. Estamos aquí. Y ahora el punto está aquí arriba. Y no sé si los hicieron ir por aquí o por aquí, pero claro, el río, el tsunami estaba viniendo por aquí, creo, o por aquí, no sé ahora, pero claro, se desbordó todo. Y tenían que haber subido al monte y al monte se salvaron. Un profesor se salvó y un niño, los que subieron al monte. Luego están los que consiguieron los padres venir antes a buscarlos, pero ya está. Hoy aprendemos cositas, gente. Hoy aprendemos cositas. No se ve mucho, pero esto es la escuela y aquí había pueblo. Y todo esto lo arrasó el tsunami. Por eso hay tantos cementerios, porque había pueblos enteros que ya no existen. Duro. Sí. Bastante duro. Sí. Bueno, acabamos de salir de ahí dentro. La verdad que hemos visto la historia y no he grabado nada, más que nada porque pues no se podía hablar, tal. Entonces también me ha parecido que había mucha gente dicho, bueno, mejor normal ahí dentro. Y ahora vamos a pasar con un poco de vídeo con voz en off, contando un poco la historia de esto. En fin, a ver qué tal. Esto que estáis viendo es la escuela primaria de Okawa. Es la escuela en la que en teoría si había un tsunami tenían que refugiarse todo el mundo del pueblo. Lo que no esperaban es que el tsunami superara los 10 metros. Como habréis visto, hemos salido de un edificio que parecía muy nuevo, y es que en este edificio cuentan la historia de lo que pasó aquel día.
Nada más entrar a ese edificio, un hombre que estaba siendo entrevistado dejó la entrevista para correr hacia nosotros con 2 panfletos en inglés, los cuales cuentan más o menos la historia de aquel día. Este hombre no era nada más ni nada menos que uno de los padres de una de las niñas que falleció aquel día. El hombre nos contó que él estaba trabajando cuando sucedió todo el tsunami y que nada más enterarse fue corriendo a ver si estaban bien sus seres queridos, pero por desgracia ya era demasiado tarde. Este lugar no es nada más ni nada menos que las ruinas de lo que era en antaño la escuela primaria de Okawa. Una escuela donde los niños reían y corrían por todas partes, día a día. Pero aquel día fue el último en el que pudieron reír y correr. Voy a proceder a leer el panfleto que nos dio el hombre para que más o menos entendáis lo que pasó aquel día. 11 de marzo de 2011, 2:46 de la tarde. Terremoto de intensidad 6. Uno de los terremotos más fuertes vividos en aquel momento, además de que duró en torno a unos 3 minutos. – 2:49 de la tarde. Las clases se evacúan al patio de la escuela y al salir de los edificios algunos maestros advierten de que se acerca un tsunami y de que por favor vayan a un terreno elevado. Algunos niños suben la colina, pero se decide que primero se formen en fila en el patio. – 2:52 de la tarde. Se emite una importante alerta de tsunami, una advertencia de urgencia sin precedentes. El servicio de autobuses escolares se comunica por radio con sus conductores para que los niños suban a los autobuses y evacúen. Los autobuses esperan listos para partir. Sobre las 3 de la tarde, los residentes locales, los padres que recogen a sus hijos de la escuela y los propios niños sugieren trasladarse a un terreno más elevado. A las 3:25, un vehículo municipal con altavoz pasa transmitiendo el consejo de trasladarse a un terreno aún más elevado. A las 3:30, el río Fuji se desborda. A las 3:36 el grupo escolar comienza a moverse. No se mueven cuesta arriba, sino hacia la zona triangular, cerca del puente. El río Kitakami se desborda. Y el tsunami llega a la escuela. Posteriormente, las aguas del tsunami que fluyeron por la tierra también llegan a la escuela y las corrientes se arremolinan alrededor del patio de la escuela. En ese momento en el que la gran mayoría del pueblo estaban esperando en la escuela elemental de Okawa, es donde los relojes de la misma escuela se paran. Aquella mañana se despidieron de sus seres queridos como si fuera un día más. Hoy hace frío, ¿verdad?, pudieron haber dicho.
Y de esa forma, los relojes de la escuela pausaron a las 3:37 de la tarde. Y es que lo que parecía el punto más seguro en contra de tsunamis terminó siendo un punto más de desastre catastrófico. Y es que el tsunami superó los 10 metros. ...3,7 kilómetros de distancia entre el mar y la escuela, 1,1 metros de altura de la escuela a nivel del mar. ...3,7 kilómetros de distancia entre el mar y la escuela, 1,1 metros de altura de la escuela a nivel del mar. ...108 niños atendiendo a la escuela aquel día, 74 de ellos perdidos, 70 confirmados muertos y 4 aún perdidos. ...10 profesores perdidos. Habían 11 en el patio aquel día. ...51 minutos entre el tsunami y el terremoto. 8,6 metros de nivel del tsunami cuando llegó a la escuela. ...150 metros de distancia recorridos por el niño que llevaba un grupo que logró evacuar. Y es que mucha gente culpa a los profesores por ser tan estrictos. Y tener que hacer una fila antes de evacuar y tener que decidir por los niños hasta dónde tienen que ir. Pero recordemos que estamos en Japón, un país en el que todo se basa en seguir las reglas, en seguir las normas. ¿Hasta qué punto fue culpa de los profesores y hasta qué punto fue solo mala suerte? Lo que actualmente las familias o los supervivientes de aquella tragedia
han pedido por favor que el punto se mueva a uno aún más elevado. Y desde entonces, actualmente el punto está en lo alto de la colina que hay detrás de la escuela, el cual es una colina de más de 20 metros de altura. Y ahora mismo simplemente queda el recuerdo. Aquí había un pueblo, aquí había rutinas diarias, aquí había vida, aquí los niños solían correr. En un mundo rico en las creaciones de la naturaleza, solo los humanos tienen la capacidad de imaginar y crear el futuro. También son los humanos quienes pueden usar el juicio y tomar medidas. Queremos que sepas lo terrible que es perder de vista las cosas importantes y no ser consciente de que las has perdido de vista. Queremos que pienses en cómo podrías perder de vista las cosas que más te importan. Todos comprendemos lo preciada que es la vida. Todos desean y esperan paz en su vida cotidiana. Hablen entre ustedes, piensen juntos y recuérdense unos a otros. Y entonces el futuro que esperamos seguramente llegará. Pues de esta forma habéis visto, supongo que el vídeo en voz en off. Sinceramente creo que esto va a ser un episodio aparte. No va a entrar en ningún lado, va a ser aparte. Por las sensaciones y todo lo que me ha abocado esta historia. Así que si os ha gustado, espero que dejéis un like, un comentario sobre qué opináis sobre todo esto, sobre qué tal lo he hecho en el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente episodio de Japón.